Ya pasando al ejercicio número 9. Acá nos están pidiendo hacer un programa donde reciba datos de entrada, intereses en porcentaje y el capital a invertir. ¿Listo? Entonces, a partir de esos dos valores se va a tener como resultado, se va a imprimir en pantalla eh, dos caracteres. No invierta o invierta, su saldo será de 110.000. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que se vea reflejado en el programa este diseño de pantalla. Entonces, se va a imprimir la finalidad de instrucción del programa. Entonces, este programa lee dos valores: interés, porcentaje y capital. Si el dinero recibido por interés es mayor que 7.000, se le indicará al inversionista que invierta, de lo contrario se le indicará que no debe invertir. ¿Listo? Entonces, es como decir la rentabilidad de intereses y capital. Si es rentable, si la inversión es por encima de 7.000, se va a decir invierta, obviamente, y se va a imprimir también el valor. Pero si es menor a 7.000, pues hombre, pues se va a imprimir no invierta. Entonces, diagrama de flujo de datos. Este programa lee dos valores: interés y capital. Si dinero recibido por interés mayor que 7.000, se le indicará al inversionista que invierta, de lo contrario se le indicará que no debe invertir. Es decir, acá hay una salida, entonces se va a imprimir en pantalla la instrucción y presentación del programa. Después, acá se va a presentar otra salida de texto, salida de caracteres. Entonces, puede decirse que acá hay una instrucción, entonces lo que tiene que realizar el usuario. Acá encontramos un identificador, es decir, acá hay una entrada por medio de lectura de teclado y va a adquirir el valor o el número del porcentaje depositado por el usuario por medio de lectura de teclado. Entonces, donde se encuentre ahí va a adquirir el valor depositado por el usuario. Es decir, si vale 80, o sea, si el usuario puso por medio de lectura de teclado 80, donde esté la I va a adquirir el valor de 80. Entra el capital. ¿Listo? Entonces, acá hay una salida. Entonces se va a imprimir otra instrucción. Después encontramos el identificador C. Entonces C significa que por medio de lectura de teclado el usuario va a depositar un número o un valor. Entonces, por medio del identificador C, ese valor lo va a haber representado como C. Me explico: si el usuario puso, digamos que 80, entonces C va a valer 80. Entonces, donde esté C va a valer 80. ¿Listo? Porque es identificador y además porque se deposita por lectura de teclado, y por medio de lectura de teclado se va a guardar un valor numérico, por lo general en los identificadores. ¿Listo? Primer condicional: si es mayor la división entre capital e interés a 7.000, ¿cierto? Booleano verdadero, su saldo será. ¿Listo? Invierta, su saldo será. Acá está una salida de texto y acá está una salida del resultado. Es decir, esta sería la solución de invierta, ¿cierto? O sea, digamos que el usuario le dio favorable, es decir, el booleano fue verdadero, se va a imprimir en pantalla, pero como hay paréntesis más internos, se va a evaluar esta expresión. Entonces, después de esta expresión por medio de biblilla A, se va a imprimir en pantalla: invierta, su saldo será X. Y X es el resultado de esta operación. ¿Listo? Volviendo al condicional: si el booleano es falso,
se va a imprimir no invierta. ¿Listo? Lo mismo, no invierta solamente. Cabe resaltar que acá tiene que haber un identificador por fuera. O sea, is es igual, ¿listo? Is es igual a la división de capital sobre interés. ¿Listo? O sea que encontramos acá un identificador externo, o puede decirse así un identificador de alto nivel. Entonces, identificador de alto nivel va a adquirir el valor de la división entre el capital y el interés. Y ese valor, donde se encuentre is, lo va a adquirir automáticamente. ¿Listo? Entonces recordemos, se va a imprimir en pantalla, porque acá hay una salida, se va a imprimir en pantalla, acá hay otra salida, se va a introducir un valor numérico por el medio de lectura de teclado, un identificador I que se denomina I, lo mismo, salida de teclado, viene siendo una salida de texto, lectura de teclado por medio del identificador C. Donde se encuentre C y donde se encuentre I van a adquirir esos valores depositados por el usuario. Condicional, booleano verdadero. Acá encontramos un identificador de alto nivel que es is, lo denominamos is, que es de la suma de is, que viene siendo la división entre el capital y el interés con el capital. Después, falso, no invierta, se va a imprimir en pantalla, no invierta. Esta ya sería la finalización de la explicación del diagrama de flujo de datos. Ahora, pasamos al programa. ¿Listo? Listo. Este programa determina si la inversión del usuario es rentable a partir de un capital sujeto a un determinado interés. Es decir, datos de entrada viene siendo capital e interés. Y datos de salida viene siendo la instrucción, la presentación del programa, lo que tiene que realizar el usuario y por último el resultado, si es rentable o no, y si es rentable, cuánto sería el producto o la ganancia como tal. Bueno, se imprime en pantalla, la final de instrucción del programa, salto de línea, esto ya lo presentamos en el diagrama de flujo de datos, salto de línea, salto de línea, se va a imprimir en pantalla lo que tiene que realizar el usuario, tiene que depositar los intereses o el interés en porcentaje, después el identificador y guardará el porcentaje del interés por medio de lectura de teclado. ¿Listo? Entonces donde se encuentre ahí va a adquirir automáticamente por el valor, o se va a adquirir automáticamente por el valor depositado por medio de lectura de teclado que va a depositar el usuario. ¿Listo? Se va a imprimir lo que tiene que realizar el usuario, pues lo mismo, como funcionó en el concepto de porcentaje del interés. Se va a imprimir entre capital, ¿listo? Después acá hay un identificador C, por medio de lectura de teclado C va a adquirir un valor numérico, ¿listo? Entonces donde se encuentre C va a ser automáticamente, va a adquirir el valor que fue depositado por el usuario, ¿listo? Identificador externo de alto nivel, global, o sea, y se va a denominar como un resultado, o sea, como un parámetro, encontramos un parámetro de la división entre el capital y el interés. ¿Listo? Entonces, donde encontramos is, va a adquirir el valor, el resultado de esta división. ¿Listo? Comienzo de condicional. Salto de línea. Si es mayor la división entre el capital y el interés a 7000, se va a imprimir en pantalla por medio del booleano verdadero, invierta su saldo, biblilla A, pero si no antes, examinar y evaluar los paréntesis más internos. Primero se evalúan los paréntesis más internos a los más externos. Entonces, se va a resolver o se va a evaluar este valor, o sea, estos resultados.
después a ese resultado o ese valor se lo va a devolver a la misma función, a la misma línea de código, a la misma línea de texto, a la función print. Ahora sí se puede imprimir en pantalla. Invierta su saldo será después de cada biblilla un valor numérico. ¿Y cuál es el valor numérico? Acá en este caso la solución de estos paréntesis más internos. Después, si después de haber evaluado este condicional es booleano falso, se va a imprimir en pantalla, print no invierta. Punto. Vamos a darle el botón Run. Listo. Presentación e instrucción del programa. Se va a imprimir en pantalla. Se va a imprimir en pantalla después la finalidad. Después de la finalidad se va a imprimir en pantalla lo que tiene que realizar el usuario. En este caso entrar el interés en porcentaje. Tenemos que 78% de interés y entre capital. Listo. Entonces, invierta. Su saldo será tanto. O sea, después de haber imprimido lo que tiene que realizar el usuario y después por medio de lectura de teclado haber depositado un valor numérico y por medio de los tanto de los identificadores como el identificador global como el identificador de alto nivel se va a imprimir después de haber evaluado esta expresión. O sea, después de haber evaluado esta expresión se va a imprimir un valor numérico y asimismo una cadena de caracteres. Vamos a comprobar con otro valor. 3, 7. No invierta, porque obviamente no va a dar por encima de 7000. Otro ejemplo. Vamos a darle en el botón de Run 09 89. No invierta, obviamente, porque no es mayor a 7000. Y por último, 0. No invierta. Listo. Esa sería la presentación del programa número 9.